Iniciamos con nuestro módulo 3, importancia del uso del motor eléctrico. Este módulo pertenece ya a la unidad número 2 de la materia de máquinas eléctricas. De acuerdo al módulo anterior de la unidad 1, que es el transformador, sabemos que este es una máquina eléctrica de tipo estacionaria, porque ninguno de sus componentes presenta movimiento. En la unidad 2, que es referente al motor eléctrico, aquí ya uno de los componentes de esta máquina va a presentar un movimiento. Por lo tanto, se va a dar una conversión de energía, en este caso energía eléctrica a mecánica, hablando del motor. Pero si hablamos del generador, este va a convertir energía mecánica a energía eléctrica. Por lo tanto, de acuerdo a estas dos máquinas, que es motor y generador, se tiene la siguiente definición. Las máquinas eléctricas son convertidores electromecánicos capaces de transformar energía, ya sea desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa. Como lo vemos en la imagen, la máquina eléctrica está en medio. Es el que va a enlazar al sistema mecánico con el sistema eléctrico o viceversa, al sistema eléctrico con el sistema mecánico, dependiendo si es un motor o si es un generador. ¿Por qué son tan comunes los motores y generadores eléctricos? La razón importante es porque usan energía eléctrica, y la energía eléctrica presenta las siguientes características. Es una fuente de energía limpia y eficiente porque no genera contaminación. Es fácil de controlar hoy en día por los elementos de control eléctricos que existen. Es fácil de transmitir a largas distancias. Sabemos que el transformador es una máquina importante, que es la que ayuda a que se pueda llevar hasta largas distancias la energía eléctrica. Por lo tanto, un motor eléctrico no requiere ventilación ni combustible constante. Simplemente con el uso de energía eléctrica es como da su principio de funcionamiento. En esta diapositiva mostramos unos imanes. Sabemos que los imanes, cuando juntamos dos polos iguales de dos imanes, se van a rechazar, y cuando juntamos dos imanes con sus polos diferentes se van a atraer, y se da el efecto de atracción y repulsión. ¿A qué se debe? A que el imán tiene un campo magnético propio, y se le llaman líneas de fuerza magnética. Por eso se da ese efecto. Sabemos que el campo magnético no se puede ver, pero está ahí mediante líneas de fuerza magnética. ¿Por qué mostramos esta diapositiva? Porque la máquina eléctrica, que es el motor y generador, usan energía eléctrica para generar campos magnéticos. Pero la pregunta sería de nosotros o de ustedes: si las máquinas crean campos magnéticos para funcionar, ¿por qué no se usan mejor imanes para una máquina eléctrica? La razón es que el imán, el campo magnético que tienen es muy pequeño. Para hacer un motor con imanes tendría que ser un motor muy grande, y necesitaríamos de imanes muy grandes, porque la intensidad o magnitud del campo de un imán es mínimo. De hecho, se mide en Webers, y esa cantidad es muy pequeñita. Esa es una de las razones. La otra es que en un motor que crea el campo magnético, este campo que se genera en una máquina eléctrica se genera y se quita. Hablemos de la frecuencia, de que son 60 ciclos por segundo, de que 60 veces se genera y 60 veces se rompe el campo magnético. En un imán no se puede hacer eso, porque el imán tiene su campo propio. Nunca lo vamos a poder quitar porque es naturaleza del imán. Es por eso otra de las razones que no se usan imanes para las máquinas eléctricas. En secundaria o en bachilleres igual los pusieron a hacer este experimento para poder tener una forma de cómo ver las líneas de fuerza. Como decíamos, son invisibles, pero nos pedían: ¿sabes qué? Con limadura de hierro, tráete un imán, acerca la limadura de hierro o el imán hacia la limadura, y verás cómo es atraída la limadura creando una trayectoria. Esa trayectoria que se ve es una forma de cómo poder ver el campo magnético que tiene un imán. Por lo tanto, el campo magnético, como lo vemos en la siguiente imagen,
las líneas de fuerza magnética salen del polo norte y entran al polo sur, teniendo acuérdense, una dirección y un sentido. Si queremos crear, por ejemplo, campos magnéticos sin ayuda de un imán, como la imagen anterior, que es naturaleza propia del imán, creamos lo que le llamamos electroimán. ¿Qué quiere decir? Que mediante un metal o un núcleo se le hace colocar unas espiras de alambre, en este caso pueden ser de cobre. Si le hacemos circular una corriente a ese conductor, como dice la ley de Ampère, se va a crear un campo magnético. Y en lugar de un imán, ya tenemos con bobinas, con una corriente, ya creamos también un campo magnético que también tiene una dirección. Por lo tanto, las máquinas eléctricas, tanto transformador, motor y generador, tienen 4 principios. El segundo principio se refiere al transformador, el tercer principio se refiere al motor y el último principio se refiere al generador. Pero el principal es el número 1. ¿Cuál es el número 1? Es la ley de André Ampère, que dice: un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor. El número 2, que se refiere al transformador, dice: se tiene un campo magnético variable con el tiempo, este va a inducir un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de esta. Eso se da en la segunda bobina del transformador. En el tercero, que corresponde al motor, dice: un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él. En este caso, el segundo elemento, que sería, hablemos del transformador, sería la bobina secundaria. El motor sería el eje que tiene bobinas. Este eje está libre de movimiento mediante unos valeros, por lo tanto, al acercarse a un campo magnético, este eje que tiene bobinas o devanados también va a crear otro campo magnético. Por lo tanto, entre campo inducido y campo generado se va a dar la atracción y repulsión, creando el movimiento. Y para el último, que es el generador, es similar al motor, solo que es a la inversa. Dice: un conductor eléctrico que se mueve en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él. En este caso, en el generador, lo que hacemos es, en lugar de meter energía eléctrica, metemos energía mecánica. Metemos energía mecánica o movimiento de una bobina y este está cerca de un campo magnético que pueden ser unos imanes. Por lo tanto, en ese movimiento se va a estar creando un voltaje y a la vez generando la energía eléctrica. Y aquí vemos la aplicación de los campos magnéticos. Sabemos que es en las máquinas eléctricas. En el transformador, la bobina 1 genera el campo, pasa por el núcleo, llega a la bobina 2 y la bobina 2, como está cerca del campo magnético, se le induce un voltaje en esa bobina. En el motor, en este caso, la pieza que está estática le llaman estator. Esta puede ser un imán o también pueden ser bobinas, que si es imán ya tiene su campo magnético, pero si son bobinas se les mete una corriente o un voltaje para que se genere el campo magnético. Acercamos un eje con bobinas sobre ese campo, pero este eje va a estar libre de movimiento sobre unos valeros. Por lo tanto, este eje con bobinas va a crear también otro campo magnético, el cual, al estar en contacto con el campo que se generó al inicio por la pieza fija que le llaman estator, se va a dar el efecto de atracción y repulsión, creando que este eje empiece a moverse. Aquí hay dos campos, uno que lo genera la pieza fija que le llaman estator y el otro lo genera la pieza móvil, que es el eje del motor. Por eso se da el movimiento. En el transformador, solo quien crea el campo es la bobina 1 y solo lo induce mediante el núcleo, creando un voltaje en la bobina secundaria. Y es por ello que acá se da lo que es la fuerza electromotriz, que es el movimiento. Por lo tanto, en un motor va a haber distintos parámetros que más adelante los vamos a tratar. Aquí tenemos el esquema del sistema eléctrico-mecánico referido al motor. Sabemos que el motor recibe un voltaje, que es energía eléctrica, y a la salida entrega movimiento, que es energía mecánica. Dentro del motor se va a dar lo que es la transformación de la energía. ¿Quién transforma la energía?
pues se da cuando se crean la atracción y repulsión entre campos magnéticos de la parte estática con la parte móvil. Estas letras que vemos acá son términos eléctricos y términos magnéticos, ¿sale? Por ejemplo, aquí la I es corriente, R es resistencia, L es inductancia del motor, Z es impedancia dentro de los devanados, tenemos un voltaje de entrada, y aquí esta E le llaman par inducido, es donde se da la conversión de energía eléctrica a mecánica. Acá tenemos el eje del motor, donde tenemos WR, que es velocidad angular, tenemos MF y MS, que se refieren a, en este caso, el coeficiente de fricción entre los valeros del motor. Tenemos un momento o par, le llaman torque al motor, o sea, la fuerza que entrega el motor, y la J es el momento de inercia, de que es el movimiento del eje. Por lo tanto, aquí se da el sistema eléctrico mecánico, es conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Y acá abajo tenemos, en medio está la máquina, ¿quién es? El motor. Enlaza el sistema eléctrico con el sistema mecánico. Con esto decimos que los motores eléctricos desempeñan un papel muy importante, proporcionando potencia para distintos tipos de aplicaciones, hablemos de domésticas, comerciales e industriales. Su enorme versatilidad y economía de operación prácticamente no puede ser igualada por ninguna otra forma de potencia para movimiento, y eso es el motor. Se estima que prácticamente los motores eléctricos se emplean en un 90% de las aplicaciones industriales. Hablando industrialmente, domésticamente también tenemos equipos que ocupan esta máquina que es el motor eléctrico. Aquí vemos un ejemplo de motor que más adelante en el tema de clasificación del motor lo vamos a tratar, las partes que lo componen y a qué tipo de motor pertenece. Y vemos aquí cómo se da la conversión, cómo se dan los tiempos de movimiento, en donde aquí se tienen tres bobinas que están desfasadas 120 grados una de la otra. Por lo tanto, se va dando el cambio de dirección tanto del campo magnético como el par del motor. En aplicaciones domésticas para casas, habitación, la utilización de los motores eléctricos alcanza también un alto grado, ya que puede observar su uso desde licuadoras, batidoras, bombas de agua, aspiradoras, pulidoras y entre otros. Y cada día es más notorio el uso de motores eléctricos en la vida cotidiana. Sabemos que hoy en día sin motores eléctricos no podemos vivir. El hombre siempre busca facilitarse la vida, hacer todo más fácil, donde el operador o la persona simplemente esté inspeccionando y que lo demás lo realicen las máquinas. Y pues en este caso el motor es una herramienta o máquina muy importante. Lo podemos observar aquí. Es un ejemplo de cómo se ve un tipo de motor. Este motor que vemos acá es un motor de corriente directa o corriente continua, el cual presenta características diferentes a un motor de corriente alterna. En este caso entran elementos, le podemos llamar secundarios, que son los carbones, lo que son el colector. En este caso también, en lugar de estator le llaman devanado de campo, al rotor en lugar de rotor le llaman devanado de armadura, y en la parte derecha se refleja cómo se va dando el cambio, decíamos, de campos magnéticos. Tenemos acá el polo norte, el polo sur, y en el eje también se crean campos magnéticos, donde cuando se entrega, en este caso se combina norte-sur, se atraen, y cuando se cumple la función de que son polos iguales, se van a rechazar. Entonces aquí internamente en el eje del motor, estas bobinas van a estar cambiando de polo o de polaridad. Van a ser en ocasiones norte, en ocasiones sur, y eso va a provocar que se empiece a mover el eje del motor. Como conclusiones, este tema habla sobre la importancia del uso del motor eléctrico. Es importante reconocer eso porque en nuestra vida diaria ocupamos motores eléctricos. Es importante conocer el principio de funcionamiento para que más adelante ustedes le puedan dar mantenimiento a sus equipos tanto domésticos, y cuando estén en la industria pues también lo hagan de tipo industriales. Tanto el transformador como las demás máquinas presentan pérdidas, y aquí lo vemos en la imagen. Bien, es el tema del inicio de la unidad 2 sobre
lo importante que es el motor eléctrico. Gracias por su atención.